Vale, gracias por venir hoy aquí a esto. Presumo que todos nos dedicamos a desarrollo de software o este tipo de cosas. Sois todos técnicos de la rama. Sí, ninguno. Vale, entonces la cuestión fundamental de lo que vamos a hablar hoy es básicamente, desde un punto de vista legal, lo que deberíamos tener en cuenta cuando hacemos desarrollo de software, ¿no? Tanto sobre todo desde el punto de vista del proveedor, ¿no? O sea, nosotros nos encargan hacer algo, pues cómo debemos reflejar, si es que queremos reflejarlo en un contrato, las condiciones para pues tener los menores problemas posibles, ¿no? Digo si decidimos reflejarlo en un contrato porque muchos de vosotros lo que hacéis es en el propio presupuesto, en la proforma, en la propuesta, en un correo electrónico, en cualquier manera de esas, donde básicamente mantenéis la conversación con vuestros clientes o potenciales clientes, es como vosotros más o menos definís los servicios y lo que le vais a cobrar, las características, lo que os pide, etc. Es decir, en pocas ocasiones me he encontrado a alguien que de propia voluntad de vuestro sector se haya sentado y haya redactado un papel en donde diga Antonio con domicilio en no sé dónde, reunido con no sé quién, manifiesta tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Es decir, un contrato más o menos estándar, ¿no? Aunque sea usando una plantilla que te puedes encontrar por internet o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que me he propuesto hoy? Porque no sé si alguno de vosotros ha asistido a alguna de las charlas mías, pero son sobre todo anti-charlas, es decir, no es... Tengo un PowerPoint, pero no lo sé usar, o sea, no lo vamos a lo mejor os lo comparto después si queréis o lo que sea, pero... Entonces, ¿qué he pensado yo que nos encontramos en los días de hoy? Pues que la gente usa ChatGPT, Gemini, Claude o el que sea y le dice, mira, quiero hacer un contrato de desarrollo de software. Entonces, si estas son las condiciones, redáctame el documento. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a probar qué hace Gemini en este caso, la versión gratuita, y a partir de lo que él nos dé, yo os doy mi opinión de si está bien, si está mal, si está regular, lo que le metería, lo que le quitaría, cómo lo cambiaría. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que creo que es interesante para vosotros y para que no os durmáis escuchando a un abogado? Pues sacar algo y que os recuerde, oye, pues mira, estaba en una charla de un chico que decía que había que precisar esto, había que hacerlo de otra manera y sobre todo desmitifica la necesidad de que tenga que estar todo escrito en lenguaje jurídico que no lo entienda nadie, ¿vale? ¿Por qué? Y aquí sí que lo digo desde el punto de vista legal. Y es la única cosa que se puede entender como asesoramiento legal en esta charla, ¿vale? Después no digáis, es que lo dijo el abogado. No. Yo os lo cuento y después vosotros libremente decidís si lo usáis o no lo usáis o si lo consideráis que es adecuado o no. ¿Qué es lo que decía antes? Pues que hay un artículo del Código Civil, que es el artículo 1284, que establece que el que establezca o haga una cláusula de un contrato en términos oscuros, después no puedes alegar o decir, oye, mira, la interpretación tiene que ser a mi favor. Y hay otro artículo que dice que los términos de un contrato es lo que vale, ¿no? Si están escritos de una manera clara y precisa y se sabe cuál es el significado, eso es lo que vale, no hace falta interpretar. Y hay otro que dice que las cláusulas de los contratos se interpretarán de acuerdo con el sentido común del contrato, es decir, para la finalidad general del mismo. Si hay alguna duda al interpretar un contrato, pues se dirá el contrato en general. Y eso es lo que nos da la interpretación, ¿vale? Y eso son las reglas o las pautas que el juez, en caso de que lleguemos a esa situación, va a utilizar para ver si lo que está escrito está bien escrito o si es verdad lo que tú decías o lo que él interpretaba, ¿no? Y si queréis después os cuento algún caso de algún compañero de aquí que fuimos a juicio porque un cliente le encargó de desarrollar una web y después de que la web ya estuvo desarrollada, estuvo en funcionamiento y todo, lo demandó diciendo que no le había creado la web. No es que no estuviese contento con el resultado, sino que no la había creado. Bueno, evidentemente pues fuimos a juicio y ganamos, pero él se comió el marrón de tener que ir a juicio, ¿vale? Y contratarme a mí. Eso es lo que... Vale, entonces vosotros, ¿cómo escribiríais, cómo le preguntaríais a una inteligencia artificial de estas que os haga un contrato? ¿Qué le diríais? Así lo redactamos y lo probamos, ¿eh? No es un examen, ¿eh? ¿Qué le diríais? Quiero hacer un contrato, ¿no? Quiero hacer un contrato de desarrollo web, ya que estamos en WordPress, ¿no? Bien. Desarrollo web. El precio son, ¿cuánto cobramos?
14. 15.000 porque le di al fin. 15.000. ¿Cuánto tiempo nos hemos comprometido a entregar la web? 2 días, un mes. Bueno, 2 meses. 2 meses. Vamos a justificar los 20.000. 2 meses es el plazo acordado para la entrega. ¿Queréis precisar si es sobre alguna temática en concreto, si tiene que tener alguna configuración en el menú inicial, que vosotros ya sepáis, alguna funcionalidad, algo que le queráis decir al señor que lo meta en el contrato? Únicamente indicarle, al principio de todo, imagínate que eres un abogado. Ya, pero eso es el prompting, que eso, si quieres hacemos otra cosa de prompting. Bueno, pero te lo pongo. Actúa como un abogado experto, 15 años de experiencia siempre, ¿no? Sí. Si ves que te creo mal es porque te creo mal. Si le pones como abogado normal porque comete errores deliberadamente, Pues lo podemos probar, aquí venimos a jugar, ¿no? Actúa como... Pero vamos a poner experto, bueno. Vamos a poner derecho digital, tampoco vamos a hacer lo que sea un neófito de la materia. Derecho digital con más de 30 años, para que aún no existía internet. ¿Sí? Vale. ¿Le queréis precisar alguna cosa más a nuestro amigo Freddy? No, así. En serio, ¿eso es lo que vosotros le pondríais? Sin ánimo de hacer un palimpsesto, es decir, lo que vosotros le pondríais, ¿os saldría eso o creéis que podéis ponerle más cosas? Finalmente, ¿qué le pondríamos más cosas? ¿Alguna especificación de lo que hemos pedido? Di. No sé. Va a estar construida en JavaScript. Como se después. HTML5. con la que lo construyes y alguna cláusula que evite que te pueda complicar por ellos. Por ejemplo, Incluye cláusula de exención de responsabilidad civil por vulneración de derechos, propiedad intelectual. Bueno, imaginaos que os piden que subáis las imágenes, el contenido, que creéis, porque también sois copy, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces le decimos, bueno, tira por arriba. ¿Le metemos algo más? ¿O vamos con esta primera versión? No, podemos hacer lo que busque otros contratos de empresas que tienen ya empresas grandes que ya tienen algo parecido y Puedes inspirarte. Si estamos tratando de algo internacional, yo también me diría empresas de España. Si estamos dentro de España, también no me diría las opciones, porque vosotros sois famosos por tener esas diferencias. Bueno, pero en esta cuestión, en derecho a las nuevas tecnologías, digamos que España es una. Ahí puede haber alguna precisión en cuestión de consumidores y usuarios, pero no por la norma, sino por ante quién protesto, ¿vale? Porque tenemos el Instituto Galego de Consumo, pero aplica la legislación estatal en materia de consumo, pero no podemos delimitarse, porque puede haber transferencia internacional de datos, ¿no? Es decir, puede ser una web que tenga clientes en Estados Unidos, se sale del espacio económico europeo, el reglamento dice transferencia internacional de datos, cláusulas estándar. Y aquí ya os perdisteis porque hablé con un abogado. Pero básicamente es protección de datos, ¿no? El famoso reglamento general. El alojamiento es importante, ¿no? Claro, hostings, ¿no? Puedes inspirarte en modelos que encuentres en Internet. Usa legislación española y europea. Vamos a darle que busque así, a ver que le ponemos el rápido, ni siquiera le vamos a dar el de pensar, ¿vale? Porque no vamos. vamos a darle el rápido este normal y corriente. Y a ver qué nos suelta. Vale. Vosotros sin necesidad de tener que esperar a lo que nos devuelva nuestro amigo, ¿qué creéis que sí o sí tiene que tener un contrato? ¿Qué cláusulas creéis que sí o sí tiene que tener? O que vosotros habéis aplicado, porque entiendo que todos facturamos, ¿no? Porque si no, a ver cómo comemos. ¿Qué es lo que siempre tenéis en mente cuando os contratan? Porque sois por cuenta ajena o sois autónomos, porque eso también depende un poco, si el discurso lo cambiamos. ¿Que trabajáis por vuestra cuenta? ¿Sois
trabajadores por cuenta ajena, con lo cual la facturación dentro de lo que cabe, desde el punto de vista jurídico, es un poco igual, porque eso lo lleva el departamento jurídico. Sois autónomos y por tanto os lo coméis y os lo guisáis. Autónomo. Vamos. Mitad y mitad. Entonces, si sois autónomos, de alguna manera esto pues veis reflejado, ¿no? Es decir, hay que facturar, ¿no? Entonces, ¿qué sí o sí vosotros siempre utilizáis? Pero yo tengo la idea de que la gente no hace contratos. Ya, eso partiendo de la base. Aún así, que ya lo he comentado antes, Sí. tiene que haber algún tipo de comunicación. Es decir, un correo electrónico en el que te llega de Antonio y te dice, Antonio, quiero que me hagas una web. ¿Tú qué le dices? Estupendo. A ver, yo antes, por ejemplo, en el autónomo lo que hacía era un presupuesto. En el presupuesto metía todas las cláusulas que yo consideraba. Por ejemplo, quedo exento de añadir contenidos, de buscar imágenes, etc. Vale. Tengo entendido, pero a lo mejor me equivoco, que el simple hecho de confirmar la aceptación del presupuesto ya constituye un contrato de por sí. Con lo cual, Claro, es que esto es lo que os dije al principio, que demuestra que no me habéis escuchado. Es decir, no es necesario hacer un contrato como tal, un papel que ponga contrato de prestación de servicios o contrato de desarrollo web. Lo importante es que haya una comunicación entre dos personas adultas con capacidad de decidir, ¿no? Con lo que los abogados decimos capacidad intelectiva y volitiva, es decir, capacidad de obrar, y que yo me puedo comprometer a hacer algo. Entonces, en este tipo es un contrato de arrendamiento de servicios en donde a mí me piden que haga una determinada actividad, ¿no? Y te voy a cobrar un tanto por ciento, un X. Tú pones las condiciones o los requisitos. Eso forma parte de lo que es la cláusula típica de los contratos. Y el consentimiento basta que tengamos un medio para probarlo. Al final, el problema de los abogados, o los problemas no de los abogados, el problema que resuelven los abogados son problemas de prueba, problemas de acreditación de lo que tú me estás diciendo es así como tú me lo estás diciendo. Yo soy capaz de justificarlo ante un tercero, que es el juez, de que de verdad que es así. Lo que os comentaba antes de un compañero vuestro de desarrollo web de aquí de Bilbao, pues fuimos a juicio, sacamos una copia de la base de datos, sacamos una copia del hosting, de pantallazos, de la web estuvo creada, se le pasó el código fuente al juez y mira, tío, ahí estuvo. El dominio contratado con SiteGround precisamente. ¿Sabes? Me refiero que se veía que la web estaba creada, las intercomunicaciones entre las partes, el diseño, todas estas cosas, y se acreditó. El otro dice, es que todo el mundo te puede llevar a juicio, aunque pensemos que sea muy complicado. Si alguien te dice, es que no me la has hecho como yo quería, o eso no es lo que yo pedía, que eso es uno de los principales problemas que vosotros afrontáis, porque hay que diferenciar entre lo que es un contrato de prestación de servicios y un contrato de obra. En uno yo lo que estoy vendiendo es mi capacidad de hacer algo y en otro te estoy vendiendo un producto con unas determinadas características y funcionalidades. Vosotros estáis en una zona intermedia y depende cómo se definan las condiciones del contrato y a qué os obligáis o no, pues podéis estar en un desarrollo web que no tenga fin. Yo si en el contrato de desarrollo no limito, y eso cuando hago contratos para vosotros siempre os lo pongo, no limito el número de versiones o revisiones que el cliente está autorizado a hacer, sobre todo si estamos ya en la parte del front, en la parte de la apariencia, de los menús, te puede estar cambiando los colores o la barra de navegación 17 veces. Porque al final el cliente lo que está claro es que no sabe lo que quiere hasta que está hecho. Entonces tú lo que tienes que poner es un límite para poder seguir avanzando. ¿Y cómo se consiguen esos límites? Pues en una de las cláusulas de los contratos tiene que ser que las partes acuerdan que como le pongamos, el cliente solo puede llevar a cabo la revisión 3 veces de cada una de las fases, se reunirán entre el desarrollador y el cliente, se levantará un acta y se dará una conformidad. Y solo si tenemos el documento que acredita que esa persona te dice sí, estoy conforme con la versión que me has presentado el día tal, con las características tal, con las funcionalidades implementadas tal, paso a la siguiente fase. Entonces, implica que si después quiere hacer eso, me tienes que pagar a mayores. Eso ya no está en el presupuesto, ya no está en el contrato. Y eso también afecta a otra de las condiciones, que es los tiempos de entrega. Porque una de las características que os pueden decir es que no, es que yo quería la web para el Black Friday. Y si me la das una semana después, sí, está muy bien que tenga una web, pero ya no tengo el potencial cliente que quería y por tanto ya no te voy a pagar lo mismo. O te voy a pagar menos. Y si tú le dices, cada una de las modificaciones o actualizaciones o nuevas funcionalidades que el cliente me imponga o quiera establecer en el encargo, afecta la entrega y por tanto habrá una modificación de los plazos de entrega, efectos de cómputo, de incumplimiento por nuestra parte. Lo mismo si estás esperando a que te pase información, ¿no? Tú antes decías, no, es que yo me comprometo a no subir contenido en la web. Entonces tú estás esperando a que esta persona, ya sea él o un tercero que le va a hacer lo que es el SEO, para escribir los artículos, no te manda el artículo.
Entonces tú no lo puedes subir, no puedes acabar de completar. Bueno, pues ahí, si estamos 2 meses esperando a que tú me entregues lo que te comprometiste a entregarme, igual que las fotos, igual que cualquier otro tipo de información, pues no es culpa mía. Pero si no está en el contrato, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Un problema de prueba, de acreditar que hemos hablado esto. Porque a veces estas cosas, cuando uno está enfadado, ya no lo hablan con calma, ya no lo habla sentado tomando un café o por un correo electrónico, sino que es una llamada telefónica de 5 minutos en que nos tiramos los trastos a la cabeza. Y después acredita tú que hablaste eso y que lo dijiste ese día. Para eso es importante cualquier tipo de comunicación que implique luego que quede reflejado. Claro, eso es lo que os digo. Manolito, lo que acabamos de hablar, mándamelo por correo, o te mando por correo lo que hablamos por teléfono y me lo O le dices, mira, todo lo que me quieras comentar sobre esto tiene que ser siempre por correo, escrito. ¿Vale? O lo modificamos en este documento que es el que vamos a utilizar como base para el contrato. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que quiero que os vayáis de aquí es que todo aquello que sea importante para vosotros que lo tengáis documentado, ¿vale? Ya sea correo, WhatsApp o lo que sea. ¿Cuál es el problema de WhatsApp, Telegram y estas cosas? Que es un problema de cadena de custodia, de acreditar la autenticidad de la comunicación, porque alguien puede hacer un pantallazo, alguien puede modificar el WhatsApp, se puede crear otra cuenta, entonces ahí los jueces que no saben de tecnología, porque no están, habrá que sí quien lo sepa, pero es más una cuestión de voluntad de la persona, es decir, para llegar a ser juez no hace falta saber de De tecnología. todas formas, tienes que establecer unos límites al principio de la divulgación. Es decir, Claro, todas eso las es lo que... comunicaciones se realizarán por correo, no se usarán WhatsApp, se grabarán las reuniones, etc. Pero eso es como si ahora nosotros después, tomando una Coca-Cola, tomando un café, me decís, oye, José, pues hazme esto. Y hablamos entre, sí, pues mira, pues me mandas un correo, me mandas un WhatsApp o lo que sea. Y al final las situaciones es muy difícil que nosotros mantengamos siempre el protocolo, la estandarización de las cosas, porque al final muchos de los encargos, y sobre todo en vuestro sector, que es un sector más de confianza o del boca a boca, te llegan de una determinada manera, no te llegan tanto de una manera orgánica, pura, por la visita en la web, en tu perfil o lo que sea, sino es más bien la comunicación de alguien que ha contratado contigo, que le has prestado un buen servicio, que te conocen y te dice, oye, pues mira, pues hablo con esta persona para que te haga la web, no sé qué. Entonces, las relaciones personales influyen mucho en vuestro sector, igual que en el nuestro, ¿no? Entonces, no siempre se siguen los procedimientos. Y lo que quiero que tengáis claro es que si estamos en un proyecto de 15.000 euros, pues nos sentamos y lo hacemos en papel. Si es uno de 1.000 o 2.000, pues a lo mejor podemos seguir un poco las pautas. ¿Por qué? Porque otro de los apenitos que tenemos los abogados o la parte legal es que llegamos a estorbar, llegamos a complicar la relación. Es decir, no, espera que te pase a mi abogado el formulario del contrato, el borrador del contrato. Entonces la otra persona ya puede marcar. Dice, uff. Y si ese contrato después tiene 8 páginas, dice, 8 páginas para esto. Si es una web. Y ya se cae o veis que hay una fricción y que se cae la negociación o el posible cierre del contrato. No, por eso, si vamos a usar un documento, pues tiene que ser un documento. Yo siempre lo digo, no tiene por qué estar escrito en lenguaje jurídico, porque la persona siente reticencia a la hora de empezar a leer. No, de acuerdo con el artículo 1255, las partes establecen no sé qué, no sé cuánto. Tal. No, dice, oye, mira, las partes han acordado esto, o tú y yo hemos acordado esto. Escribirlo en lenguaje romano paladino, es decir, que cualquier persona que no sea jurídico lo entiende, porque al final viene lo que os decía antes, ¿no? En el caso de Edo, de interpretación de los contratos, prevalece el sentido literal de las palabras o el contexto. Entonces es otra de las cosas que os digo, porque si contratáis abogados, pues perfecto, pero a lo mejor también el propio documento que os pasan los abogados tampoco lo entendéis vosotros. Entonces cuando el cliente te diga, ¿y esto qué es? ¿O esta cláusula qué significa? Pues por eso yo siempre abogo porque los contratos que utilicéis o los documentos que utilicéis vosotros los entendáis y seáis capaces de defenderlos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dijo... Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, aparte en vez de contrato, se le puede llamar acuerdo de colaboración. Le puedes llamar como quieras. Sirve como contrato. Le puedes llamar como quieras. Y tiene que estar explícitamente firmado o un No, email diciendo vale de acuerdo con las condiciones. Volvemos a lo de antes. Después es un problema de prueba. Si lo tienes firmado con el certificado digital, estupendo, porque te dice esa persona ese día y no hay tu tía. Si está firmado de manera manuscrita, pues estupendo, pero te puede decir, esa no es mi firma. Si simplemente tienes un correo electrónico, dices, bueno, pues es un correo electrónico que yo no lo envié, pero bueno, está enviado, receptado. Si es un correo electrónico con acuse recibo, estos típicos que tienen, que son como puro fax, pues eso ahí es lo mismo que un documento firmado ante notario. Es decir,
Es un problema de prueba. Cuanto tú más fácil te sea a ti acreditar que de verdad esa persona dijo sí, hazlo, pues ya está. Igual que si es con WhatsApp, o si es, si es una llamada, pues tendrás que tener grabada la llamada. Pero vamos a ser claros, la gente protesta cuando las cosas van mal. Es decir, si tú te haces un encargo y todo sale estupendo en tiempo y forma o se lo das antes, pues no te va a protestar. Lo hayas hecho en papel, lo hayas hecho por teléfono o lo hayas hecho por intermediación de una prima o de un primo. Da igual. El problema es cuando las cosas van mal. Por eso yo siempre digo que los contratos hay que hacerlos cuando nos llevamos bien. Porque es cuando la gente se sienta y habla y escribe normal. Cuando estamos enfadados, es decir, cuando tú ya has empezado la relación con el cliente y faltó el primer pago parcial o hubo un retraso en la entrega y se te queja y no es culpa tuya, o puede ser culpa tuya, pero él lo ha tomado mal, y le dices, bueno, para no complicarnos vamos a ponerlo en papeles. Ya la negociación ya no va a ser la misma. Entonces, por eso os digo, si vais a hacerlo, hacedlo al principio de todo, ¿vale? Porque también resulta más, no voy a decir profesional, que todos somos profesionales, pero sí más natural. No, oye, mira, pues hemos hablado, pues lo reflejamos aquí, ya sea en el presupuesto como hacía él, en un correo electrónico o un WhatsApp. Eso da muy igual. Pero lo importante es que quede claro, ¿vale? Entonces, lo que nos dijo Gemini, vale, la parte inicial es la identificación de las pagos, ¿no? Aquí lo puso muy sencillo, muy típico, ¿no? Que les gustan mucho las listas a la inteligencia artificial. El prestador con la identificación, el cliente con la identificación. Aquí normalmente lo que pondría un abogado es que ambas partes se reconoce capacidad jurídica de obra suficiente para la formalización de este contrato y se basa en las siguientes circunstancias o en las siguientes características. Y ahí se refleja un poco lo que sería la negociación inicial, es decir, ¿por qué llegamos aquí? Pues Pepe es un desarrollador con amplia experiencia en el entorno del CMS de WordPress y que no sé qué y te hace esto. Pues este otro se dedica a no sé qué y ambas partes han consentido, han pactado que en Pepe le haga el desarrollo web y que se regirá por las siguientes cláusulas. Y ahí después empieza el articulado. Esa es el típico encabezado de un abogado. ¿Vale? ¿Esto se entendió lo que acabo de decir? Lo hablo muy rápido. Después, objeto y precio. El prestador se obliga a desarrollar un sitio web según las especificaciones técnicas del anexo. Los anexos, sí. Es una buena manera de aligerar los contratos. Es una buena manera de decir, la web tendrá las características o las funcionalidades pactadas por las partes que se especifican en el anexo tal. Y ese anexo no tiene por qué ser un anexo formal, puede ser las notas que tomáis cuando reunís con ellos. Y dice, pues mira, pues tiene que estar en WordPress, tiene que tener esto, tiene que ser una tienda, quiero que tenga pasarela de pago, no sé qué, no sé cuánto, todo este tipo de cosas. Vale, quiero que tenga un chatbot incluido. El precio y la forma de pago, pues aquí vosotros elegís la que consideréis oportuna. En este tipo de cosas, yo lo que siempre recomiendo es establecer que no es que tenga varios precios, sino que tenga un único precio que hemos pactado que me lo vas a pagar en varias cosas y eso afecta a nivel de facturación. Solo voy a obtener una factura, pues después voy a hacer tres medios de pago, es decir, te voy a hacer como 3 reclamaciones de pago, ¿no? Y dentro de estos, aunque cada uno factura como considera oportuno, pero yo creo que es mejor hacerlo, aunque vaya en contra de la idiosincrasia, de cómo hace la gente ahora las cosas, creo que es mejor hacerlo no por transferencia, sino por domiciliación. ¿Por qué? Porque la transferencia depende de que la otra persona lo haga. En la domiciliación, yo el día 1 del 1 al 5 de cada mes le paso de acuerdo con lo pactado y él me tiene que devolver el recibo, ¿vale? Y si me devuelve el recibo, pues ya es un buen síntoma, ¿no? No sé cómo hacer para que no se apague el papel. Los plazos de entrega. Aquí pone, el desarrollador tendrá una duración, el desarrollo tendrá una duración de 2 meses a contar desde la firma del contrato y recepción del material inicial por parte del cliente. Cualquier retraso imputable al cliente, falta de entrega de contenidos, prorrogará el plazo automáticamente. Es más o menos lo que hemos visto antes, pero le faltan precisiones. Vale, yo aquí en los plazos de entrega lo que haría es que
establecería el modelo de desarrollo, bueno, no sé cómo lo hacéis vosotros, pero ahora es como muy común hacerlo por fases o añares, ¿no? Es decir, no, la gente no te pide la web y se la das entera, sino que le vas haciendo entregas parciales o muestras parciales. Pues yo establecería que las partes han pactado hacer esto y la primera entrega pues debería tener estas funcionalidades, estas características, las partes se reunirán y como acuerdo darán el visto bueno y se podrá pasar a la siguiente fase. Y cada una de las fases irá vinculada cada una de las fases iría vinculada al precio. No me veáis mis intimidades. Cerrar los ojos. Debe ser el mata de bloqueo, ¿no? Por ahí, ¿no? Es el papel, luego soluciones. Para que no se... Aquí está. Que no se apague, ponle que nunca. Después ya lo cambiaré yo en caso. Mira, el número 2, ya pone nunca, ¿no? Apagar la pantalla con los ordenadores y batería y esté inactivo. Vale, Ahí, en el software. Entonces, los plazos de entrega, eso, y después yo también pondría aquí lo que decía antes. En caso de que el cliente solicite cualquier modificación o ampliación de las características o funcionalidades, esto afectará a los plazos de entrega y por tanto se recalculará sin que, y esto lo pondría en negrilla, sin que esto suponga un incumplimiento de los plazos inicialmente pactados por las partes y no se puede considerar como un incumplimiento a efectos de ningún tipo de responsabilidad o incumplimiento. Vale. Propiedad intelectual. Aquí básicamente te dice cesión. Tras el pago total del precio, el prestador cede al cliente los derechos de explotación, reproducción, distribución y comunicación del código fuente y su diseño desarrollado ad hoc. Excepciones. El prestador conserva la propiedad de sus librerías propias, módulos y herramientas de software libre integrados. ¿Entendisteis lo que pone aquí? lo de librerías. Lo de librerías no. No, bibliotecas. Eso supongo que ahí ya es lo que tú utilizas que no lo creas tú desde cero. No es todo todo el material que vosotros utilicéis que esté disponible por ahí. Uséis. ¿Qué es lo que pondría yo aquí? Yo no lo escribiría así, porque si está escrito así, da la sensación de que yo no soy la parte fuerte de la negociación. Entonces yo, como soy el que está creando el contrato, el que lo está redactando y el que lo está planteando, tiene que estar redactado de tal manera de que yo soy el jefe. Entonces lo que pondría es que en ningún caso se cederá por parte del desarrollador los derechos de propiedad intelectual vinculados a aquellos elementos que sean propios de él. Y lo que se hace es que se concede, si hay que ponerlo, que no necesariamente una licencia de uso de las cosas que yo creo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo ponemos así, puede llegar a dar la confusión de que vosotros imaginad que tenéis un framework muy estandarizado con unas características muy propias y que lo replicáis en muchas webs, porque está testado, que funciona bien, ¿sabes? Entonces una persona, aunque te haga un contrato llave en mano, que es lo que se llama este tipo de contratos, con unas características o especificaciones concretas, lo que no te puede hacer es impedir que tú repliques esa estructura del desarrollo, estas características, esas funcionalidades. Entonces ahí lo que se dice es que en aquello de lo que yo soy titular, te hago una licencia, ¿vale? Claro, en este caso, por ejemplo, si tú le haces una web en WordPress, WordPress ya tiene ya tiene GPL. Claro, no le puedes vender la web porque aparte por licencia no lo puedes vender. No, pero En todo caso, tú le estás vendiendo la integración o la creación de un tema. Sí, pero los temas sí pueden ser tuyos, aunque estén con Claro. GPL. Sabemos lo que es reproducción, distribución y comunicación pública. Son los derechos de explotación de propiedad intelectual, artículos 17, 18 y 19 de la ley. Reproducción es fijarlo en cualquier tipo de soporte. Almacenarla en un servidor, eso ya es reproducir. ¿Vale? Distribución, pues distribuirlo, dárselo a varias personas. Y comunicación pública, pues por ejemplo sería esto, mostrarlo a terceros sin necesidad de una previa distribución. Y el código fuente del desarrollo ad hoc. Yo aquí en lo del desarrollo ad hoc, aquí sí que se lo daría a él en el sentido de si me lo pide y es un diseño, una imagen, una cuestión que es solo para él y yo no lo voy a utilizar, pues se lo doy y ya está. No tengo mayor problema.
En relación con esto, lo que sí que pondría es que en caso de que el desarrollador tiene la capacidad o la posibilidad o la potestad de utilizar en el desarrollo web tecnologías o elementos que se encuentre siempre que sean compatibles con el uso final que le quiera dar el cliente. En este sentido, por lo que decía, por ejemplo, si voy a utilizar contenido que tenga GPL3, que todos sabemos que es la madre del software libre, pero que impide después hacer algo privativo, porque lo pone en la propia licencia, pues si él lo que quiere hacer es revender, redistribuir o lo que sea, pues no lo haría. Buscaría licencias de código abierto open source que sean más flexibles o que permitan, ¿no? Y sobre todo si soy yo el que está empleando ese tipo de tecnología, buscaría que tenga licencia MIT, por ejemplo, que es la más amplia de todas, la que te permite hacer absolutamente cualquier cosa con aquello que tú estés empleando. Pero precisamente evitarte problemas a ti, de que después le llegue a él una reclamación de alguien que diga no, yo soy el titular de eso y no has cumplido con los términos de la licencia. Después te pone limitación de responsabilidad. El prestador garantiza que a su mejor saber y entender el desarrollo es original, esto viene un poco en conexión con lo anterior. No obstante, el cliente asume el riesgo derivado de cualquier reclamación de terceros por vulneración de derechos de propiedad intelectual si dicha vulneración proviene de contenidos, imágenes, marcas o instrucciones suministradas por el cliente. Es decir, todo lo que tú me pases, eres el único responsable de haber obtenido los derechos correspondientes para compartirlo conmigo. Si tú me das una imagen, yo no me... O sea, me tienes que mantener indemne de cualquier reclamación que alguien me llegue, oye, que estás usando una imagen que es mía. Por ejemplo, en vez de usar un banco de imágenes, ya sea de gratis o de pago, pues la coge en internet y te dice que es suya, ¿no? Pues es problema de... ¿Cómo lo pondría un abogado? El abogado pondría que el cliente se compromete a mantener indemne al desarrollador de cualquier tipo de reclamación por daños derivados de reclamaciones por vulneración de derechos de propiedad intelectual, y esto incluye sin limitación gastos derivados, por ejemplo, del asesoramiento jurídico. Es la típica cláusula que se suele establecer. Que viene un poco a reflejar lo mismo, ¿eh? Pero es como, se puede decir lo mismo de una manera técnica y sin ser de manera técnica, ¿vale? Lo que tenemos que saber es interpretar lo que estamos leyendo, ¿vale? Por eso, yo creo que la estructura que nos está dando es mejor que algunos formularios que nos podemos encontrar por internet, pero tenemos que saber lo que estamos leyendo y si nos sirve o no nos sirve, ¿vale? Y si le haces el contenido inicial, copy, imágenes y todo, ahí yo lo que diría es que si lo haces tú, si lo escribes tú, le dices que el desarrollador garantiza que todo el contenido que se vaya a dar pues sea original y lo cumples. Si él te lo da, pues le ponemos esto. Y después está la variante, que es que él contrata a un tercero y ese tercero te lo dé a ti. Entonces ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta. Los cumplimientos de plazos por parte de ese tercero, que es lo que comentábamos antes, que puede afectar al incumplimiento o retraso en el desarrollo. Y dos, que esa persona sea la que haya vulnerado la propiedad intelectual de un tercero, es decir, que haya hecho un copy-paste de otro sitio. Entonces tú lo que dices es que, en cualquier caso, si entra esa persona, o hay ese tercer colaborador, pues ese es colaborador externo y a mí me mantienes igualmente indemne. Y todo lo que sea un problema derivado de él, es problema derivado de él y a mí no me afecta. Sobre todo lo que decía antes en relación con los retrasos en el desarrollo. y las imágenes generadas por IA pueden generar problemas. Las imágenes generadas por IA no generan problemas en el sentido de que no son sujetas a propiedad intelectual. Yo no puedo ir al registro. La propiedad intelectual. No la puedes proteger por propiedad intelectual por ahora. Entonces, hay algún caso en Estados Unidos, de hecho, si buscas en internet, que se llama, la imagen se llama Cheesecake, que fue admitida al registro por lo que se llama la USCO, ¿no? La US Copyright Office, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, en donde una persona le dijo, mira, he creado esta imagen con inteligencia artificial, quiero registrarla como mía coautora para protegerla. Inicialmente dijeron, nanay de la China porque está hecho por... Primero dijeron que sí, porque no sabían muy bien cómo iba esto. Después dijeron, ¿dónde dije sí? Digo, no. Y después, al final, se lo admitieron. ¿Pero por qué se lo admitieron? Porque esa persona acreditó y constató de que la imagen había sido generada como consecuencia de una interacción intensiva de comunicación con la IA generativa. Es decir, no simplemente le dio una instrucción, se generó la imagen y solicitó el registro, sino que dijo, dame esto, no, cambia esto, haz esto otro, incluye esto otro, modifica esto otro. ¿Por qué? Porque incluye lo que es el requisito que pide la legislación de propiedad intelectual, que es que haya un esfuerzo interactivo, un esfuerzo intelectual por parte de la persona física, de la persona natural. Si no hay ese elemento que nos diferencia de las máquinas, no te permiten registrarlo. Eso es el problema que hay ahora y por eso no se está normalmente admitiendo que las IA son... O sea, lo que genero con IA
sea susceptible de protegerse. Yo de hecho tengo la experiencia un poco distinta porque yo acabo de tener ese mismo problema muy recientemente, era con un cliente estadounidense y la cosa era que ellos en sus términos y condiciones tenían que cualquier material asociado con su empresa debe tener licencia, aunque sea la licencia del uso gratuito de su CC, creo. La Creative Commons, ¿no? ¿Cómo? Creative Commons. Creative Commons. Creo que es CC o La CC siempre es BY, ¿no? CC, la podemos buscar si quieres. Sí, la licencia más permisiva del es la única que la más permisiva. Puedes hacer todo lo que quieras sin siquiera que te acreditar. No, la autoría es la Creative Commons, las 6 versiones que hay, el elemento común a todas ellas es que siempre tienes que reconocer la autoría. El BY va en todas. Este no. Esa no. Sé que sacaron ahora una para IES, pero sí, Pues, sí. y de cualquier manera, eso es la cosa con que nos preocupamos porque intentamos utilizar los materiales generados y dado que están un poco actualmente en este agujero legal, No te lo como entiendo. nos golpearon literalmente una semana seguida, que Sí. tuvimos que rehacerlo todo. Pero eso es porque ellos no quieren cogerse las manos en el sentido de evitar posibles situaciones que vengan a posteriori. Obviamente, pero quiero decir que sí que esta cuestión ya surge. Yo no sé qué tanto en serio se Ahí lo que haría, toma en España. lo que haría yo es, le diría al cliente directamente, puede que el material este sea generado por IA. Eso es una de las cosas que pide el reglamento de inteligencia artificial, es que se cumpla el principio de transparencia. Eso también ocurre cuando yo, por ejemplo, me piden asesoramiento, en vez de pensar, pues cojo y le escribo a Gemini la consulta, ¿no? Y me fío de lo que diga Gemini, ¿no? Pues yo lo que tengo que decirle a mi cliente, si quiero curarme en salud, es decir, oye, mira, esta respuesta que te estoy entregando la ha sido generada total o parcialmente con ayuda de inteligencia artificial. Porque si yo no le digo nada, esa persona asume que yo he hecho eso directamente. Entonces, como lo he hecho yo, soy un asesor, pues tendré que responder en caso de que le dé una información incorrecta, si esa información incorrecta le genera un perjuicio, porque a mí me contratan para prestar un determinado servicio. Entonces, a ti lo que os han hecho vosotros es, no quiero correr ningún riesgo de que después de haberte pagado para que me hagas esto, con estas imágenes, este contenido, venga un tercero y me diga, eso que estás utilizando es mío, tienes que pagarme una licencia, y no solo lo de ahora, sino de durante todo el tiempo que has estado utilizando esto, y quieren simplemente curarse en salud de las circunstancias. Pero jurídicamente hablando, lo que generes por la IA no es protegible, no es protegible. En principio, los outputs corresponden o son titularidad del usuario, no son de la empresa que nos da el servicio. Porque se diferencia entre los inputs y los outputs, no, el prompt y el resultado. El prompt sí que lo puedo proteger por propiedad intelectual, porque es una obra que yo he creado, son unas instrucciones, es como un libro. Eso lo puedo proteger por propiedad intelectual. Si vosotros hacéis un prompt estupendo que genera unos resultados maravillosos, pues lo podéis proteger en el registro de la propiedad intelectual. De hecho, no es necesario registrarlo para tenerlo protegido, pero lo podéis hacer. Pero el resultado no es susceptible de ser protegido. Entonces, si yo después lo voy a comercializar con un tercero, ese tercero a lo mejor pues no le gusta la idea o me pide que te ponga en el contrato una cláusula de si has usado material que pueda ser susceptible de que cause cualquier tipo de reclamación por infracción de derechos de propiedad intelectual, me tendrás que pagar tanto o tendrás que responder tanto. Eso, si yo fuese el abogado de esa empresa, lo redactaría así. Porque lo bueno y lo malo de los abogados es que podemos estar en los dos lados. Entonces yo te puedo hacer este contrato desde el lado vuestro, pero también te puedo hacer el contrato desde el lado del cliente. Entonces, en donde decía antes que puedes hacer 3 versiones, te diría, no, haremos las versiones que estimemos oportunas. Y no te diría que es un contrato de servicios, te diría que es un contrato de obra. Y a mí me tienes que dar un producto con unas características y unas funcionalidades y me lo tienes que garantizar. Y si no, no se entiende completado el producto y por tanto no te pago. Es que yo puedo ser lo bueno y lo malo que quiera desde un lado o desde el otro. ¿Vale? Entonces, es importante, por eso os decía cuál era vuestro rol y cómo queréis enfocarlo, porque depende de cómo enfoquemos, vuestro asesor o vosotros mismos tiene que redactar el documento de una determinada manera. Y ahora os habéis asustado. Entonces es mejor que sea de servicio. O sea, que está redactado. Para vosotros es que sea servicio, sí, claro, porque lo que tú estás vendiendo es tu capacidad intelectiva, no un resultado concreto. Vale. Y de hecho hay que añadirle que en ningún caso se garantiza la idoneidad del producto para las expectativas o los rendimientos económicos que esa tercera persona
pueda esperar de haber hecho esto. Es decir, si tú le haces una tienda online y él tiene la expectativa de que va a vender 7.000 euros todos los días y después te dice, oye, mira, es que esto no vende. Yo lo he puesto ahí, empuje y no vende. Claro, pero lo que tienes que decir es que yo no te he vendido una máquina de hacer dinero. Yo lo que te he vendido es una herramienta que tú después le tendrás el resultado que derive de cómo tú lo hayas empleado o lo utilices. Es distinto. Y también a efectos de cuándo se considera acabado el trabajo. Si yo lo que hice fue desarrollarte una herramienta con unas características y unas funcionalidades que tú me has pedido, ahí está. Si esto no responde a tus expectativas, no es problema mío. Y volvemos a lo del inicio, que es un problema de prueba. Si yo en el contrato pongo que no garantizo o es independiente de la buena fe o de la diligencia o de la capacidad de yo como desarrollador de hacer una página web, de que a ti te vaya bien después cuando lo utilices, el ejemplo que os ponía antes, que es real, de Julio y los compañeros vuestros aquí, todo deriva de que esa persona pensó precisamente que era una tienda online que iba a ganar muchísimo dinero vendiendo un producto porque era un producto de nicho, bueno, y es un producto de nicho caro, pero por lo que sea no la trabajó o no funcionó o cambiaron las expectativas de mercado y en donde pensaba que iba a hacer un montón de dinero, pues no hizo un montón de dinero. Entonces se enfadó y dijo, me has hecho una web que no responde a lo que yo te pedí. Entonces ahí es cuando el abogado de él y la otra parte decían, no, es que tiene que tener unas funcionalidades concretas. De hecho, una de las cosas que ponían en la demanda es que se había comprometido a subir al menos 3 posts de copy de SEO, ¿no? Para posicionarla, cuando en realidad no había hecho eso. Él decía, bueno, si tú me pasas el texto yo te lo subo, pero yo no voy a hacer entradas, yo no soy copy. Entonces, esos pequeños detalles al final fueron los que marcaron que te des la razón o no. Por eso tenéis que tener muy claro qué es a qué os queréis comprometer o obligar, ¿no? Y redactarlo de manera que quede claro. De esa manera. Sí. Me asustáis. Yo las charlas que doy son así y me gusta hablar mucho con la gente, por eso no uso PowerPoint ni cosas de estas, ¿vale? No es porque haya llegado tarde. Vale, protección de datos, esto es lo típico. Ambas partes cumplen con el reglamento. El prestador actuará como encargado del tratamiento si accede a datos personales del cliente, obligándose a no usarlos para fin distinto al desarrollo y eliminarlos o devolverlos al finalizar el proyecto. ¿Entendéis lo que dice esa cláusula? ¿Sabéis lo que es un encargado de tratamiento? Sí. ¿Qué es? José. Pues No tiene que responder. que se responsabilice que se cumplan los derechos de los ciudadanos de la protección de datos. No. Yo no creo que no hay ningún derecho del ciudadano, eso es todo una cosa que es una calamidad, pero el encargado del tratamiento es alguien que toca los datos de otro y que está pillado y tiene que justificar que no va a hacer cosas malas con esos datos. Está responsable de eso. Estás al 80% de la definición, o sea que casi no es jurista. O sea que, sí. ¿Alguien quiere intentar una definición un poco más? Él va muy bien, ¿eh? Ahí le está más lejos, él va muy bien. ¿No? Voy a preguntarles. A ver, en protección de datos tenemos 3 figuras fundamentales, ¿vale? El interesado, el responsable y el encargado. El interesado es la persona cuyos datos están siendo tratados. El responsable es la persona que trata los datos porque los obtiene directamente del interesado. Y el encargado es alguien que trata datos como consecuencia de una relación contractual. Ejemplo paradigmático. En vuestro sector. Yo os contrato a vosotros un desarrollo web y vosotros lo que hacéis es que la tributación la hacéis a través de una gestoría, ¿vale? O me contratáis o colaboramos, lo que queráis. Tiene que ser una relación triangular. Yo soy el interesado. Vosotros, a quien yo os he contratado para que me hagáis la página web, sois los responsables del tratamiento porque obtenéis o gestionáis mis datos en virtud de la relación contractual que tenemos entre nosotros. Si vosotros después tenéis un colaborador, por ejemplo, para hacer la parte del front, la parte del diseño, y esa persona tiene un correo electrónico mío para comunicarse conmigo y decirme, oye, mira, te envío esto o lo que sea, esa persona, esa tercera persona, ese diseñador, por decirlo de alguna manera, es encargado. ¿Por qué? Porque sabe un dato mío como consecuencia de la relación que tiene con vosotros y
en ese contexto, él puede tratar datos míos porque es para el cumplimiento. Los ejemplos que se ponen siempre son la empresa, trabajador, gestoría. El trabajador es el interesado, la empresa es el responsable porque trata el dato del trabajador y la gestoría es el encargado del tratamiento porque es aquella persona que trata los datos del trabajador porque así se lo ha contratado la empresa. La empresa contrata una gestoría para el pago de nóminas, la gestoría pues sabe tu nombre, tu cuenta corriente, etcétera, te hace el abono y sabe esos datos tuyos. ¿Por qué? Porque se los ha dado la empresa que te ha contratado a ti. ¿Entendéis el círculo de los datos? Bueno, entonces aquí te dice que eres encargado. El prestador actuará como encargado si accede a datos personales del cliente. Mentira. Si yo te contrato a ti, yo soy responsable, no soy encargado. Sería encargado si fuera un subcontratado. Por tanto, aquí ya tenemos un fallo. Obligándose a no usarlos para un fin distinto. Eso es lo normal de protección de datos. Y eliminarlos o devolverlos al finalizar el proyecto. Esto, entre comillas, porque sabéis que fiscalmente tenemos que tener los datos 4 años al menos por si hay algún tipo de inspección. Entonces, al final de la relación entre nosotros, yo lo que tengo que hacer es bloquearlos. O sea, eso es en protección de datos. Si te bloqueo los datos, es decir, los conservo, pero no los uso. Y los conservo durante el tiempo que por ley estoy obligado, que en este caso son 4 años a nivel fiscal, ¿no? Para la facturación. Entonces, esta cláusula habría que cambiarla. Esa cláusula está mal desde el principio. Lo que decías, que no sé cómo se llama, es más la figura de responsable, es decir, la persona inicial, la que está obligada a tratar los datos de manera legal y correcta. Jurisdicción y ley aplicable. Aquí tenemos que tener en cuenta 2 perfiles distintos. Si con quien contratamos es un profesional o el que contratamos es un particular. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a querer siempre es pelearme en mi casa. En este caso en Vigo, ¿no? Siempre voy a poner que las partes se someten expresamente y con renuncia a cualquier otro tipo de jurisdicción a los juzgados y tribunales de Vigo. ¿Y por qué digo esto? Porque si soy consumidor, eso no vale. Yo la puedo poner, pero será considerada nula. ¿Por qué? Porque la legislación al consumidor le da el derecho a demandar en su casa, porque se entiende que es la parte débil. Si estoy contratando o tengo relación con una empresa, no se aplica legislación de consumidores y por tanto la sumisión es válida. Y después aquí tenemos que tener otra tercera variable, o cuando sea con empresa, que es el importe. Si la cuantía es inferior a juicio verbal, la sumisión expresa no vale. Bueno, pero eso ya es más tecnicismos jurídicos. Va en porción de la cuantía del pleito, inferior a 6.000 o 3.000. Entonces, aquí esto yo lo pondría siempre, ¿sabes? Que siempre en mi casa. Con renuncia expresa cualquier otra forma. Consideraciones del perro viejo. Hitos de aceptación. No dejes que los 2 meses pasen sin actas de entrega. Eso es un poco lo que os comentaba antes. Divide el trabajo en hitos. Diseño, back, Q&A. Si el cliente firma el hito de diseño, ya no puedes pedir cambios estructurales en el mes 2 sin coste extra. Mantenimiento de contratos de obra. ¿Ves? Aclara que el mantenimiento correctivo tras la entrega tiene un plazo limitado y que el mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades van a variar. La cláusula de excepción. Si el cliente es una empresa grande, intentará tomar la cláusula de límite de responsabilidad. Si eso ocurre, mi consejo es que contrates un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra específicamente propiedad intelectual. Bueno, los seguros de responsabilidad civil siempre están bien. Lo que pasa es que yo considero que los seguros es un producto que compramos, o sea, que pagamos y que cuando lo vamos a utilizar no podemos usarlo, porque siempre hay alguna excepción en las pólizas que impide que nos lo... Es decir, lo tenemos para nada. Es verdad. Entonces, como veis, el modelo de contrato, bueno, no sé cuánto tiempo falta, cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo tengo. Vosotros me decís, ¿vale? Porque podemos estar aquí hasta que sea la ley. Como veis, el modelo que os da inicialmente, yo creo que es un modelo aceptable para tener... ¿Y eso es un modelo americano, con acento americano, o puede ser español eso? A ver, yo le pregunté, entiendo que será en español. Prefiero que, no sé. No lo sé. Esto está usando la normativa española, eso es cierto. No lo veo. ¿Que valga para Estados Unidos? Pues no lo sé. No, bueno, digo que, porque lo normal sería que te pusiese una cosa americana. Yo creo que este ordenador está tan cansado de escucharme a mí, porque yo pues, estoy seguro de que los micros están abiertos, que ya sabe de que yo cogeo y ya los escribo y ya está determinado. ¿Sabes? Me refiero.
Entonces, ¿qué queréis añadirle más? Yo lo que haría sería, yendo a estas cláusulas, los detallaría y los ampliaría. Cosas a tener en cuenta que yo creo que son importantes, sobre todo la evolución, es decir, las fases. Ahí es en donde de verdad os jugáis el dinero. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de ir avanzando en tiempo y forma y tenemos un medio para acreditar que tengo que avanzar y que tengo derecho a avanzar sin que tú me estés haciendo cambios infinitos, eso es lo que bloquea el desarrollo, sobre todo en el desarrollo. Entonces yo creo que esa parte es en donde más cariño le tenéis que hacer, ¿no? Es cuando os reunéis con el cliente y cogéis las características o lo que él os pide o nos quiere, pues lo ponéis en un papel y ese papel lo incorporamos al contrato como anexo. ¿Ves? Y en propiedad intelectual y este tipo de cosas yo no me cogería en las manos, es decir, yo haría lo que sé hacer, que es desarrollar, no me metería en cuestiones de contenido. Si tú quieres imágenes, me las pasas tú. Si tú quieres textos, me los pasas tú. Tú te haces el único responsable en el que eso que me pasas tienes los derechos para poder utilizarlo y compartirlo conmigo. Y si no, pues me tienes que pagar los abogados en caso de que me demanden. Y poco más. Después, lo de los pagos. Los pagos, bueno, eso al final vosotros cada uno hace como considero oportuno, pero yo siempre garantizaría un pago inicial para empezar a trabajar. Si hay pagos parciales, hasta que no me pagues, tengo el derecho a suspender el desarrollo sin que esto suponga un incumplimiento, con lo cual esos plazos de entrega de 3 meses que habíamos pactado se paralizan el cómputo porque tú no me has pagado. Imaginaos que os pagan la entrega inicial, en la segunda no os pagan, pues pagamos el desarrollo, se lo comunica y dice, oye, mira, hasta que no me ingreses, yo no avanzo. Y además no cuentan los tiempos que hemos pactado inicialmente. Los plazos de entrega, pues no me cogerían las manos. Siempre es mejor decirle que vas a tardar 4 meses y en 2 meses dárselo. A lo mejor esto es mucha diferencia, ¿no? Pero jugar con el margen y sobre todo en cómputo de días, pues yo pondría días hábiles, porque todo el mundo necesita descansar. Y no debemos contar 15 días viendo sábado y domingo. Hay para evitar historias, a lo mejor en vez de presupuesto cerrado, una bolsa de horas. ¿Cuántas horas me lleva desarrollar esto? 300 horas. Claro, ahí después es el problema de acreditar las horas. Y, a ver, si eres serio, que se entiende que eres serio, tendrás que hacerte un planning de entregas, entregar informes diarios o semanales de todo lo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya va un poquito en Eso es un poco como vosotros queréis hacerlo, claro, como vosotros lo queréis primero. Después, otra cosa, comunicaciones, que aquí no viene nada de comunicaciones, no se establece cómo se va a establecer la relación entre las partes, ¿no? Ni cuándo. Es decir, ¿es válido que me envíe un correo electrónico un sábado a las 10 de la noche para que le arregle una cosa? Si tengo el mantenimiento, pues depende de lo que haya pactado. El SLA, ¿no? El Service Legal Agreement, que hemos hablado de él, que es una de las cosas que vosotros soléis incluir como añadido, que es el mantenimiento, el soporte web. Hay un típico de contrato que se llama Service Legal Agreement, SLA, en la versión americana, que básicamente dice que es cuándo tengo que responder. Entonces ahí, los que ya tengáis un poco más de experiencia, sabemos que hay que diferenciar entre el cómputo de plazos desde que me notificas la incidencia y el cómputo de plazos desde que empiezo a arreglar la incidencia. Y tenemos que clasificar la incidencia en función de la gravedad de la misma. Es decir, la web funciona, pero a veces está un poco lenta, la web se cae a cachos, la web no funciona. En función del nivel de criticidad del problema, los tiempos de respuesta serán menores, ¿no? Y además después tenemos que pensar cómo le vamos a compensar a esa persona. Imaginaros, viernes negro, se me cae la web, te llaman, hay que levantarla, ¿no? Pues dependiendo de lo que hayamos pactado, pues estamos obligados a cogerle el teléfono o no estamos obligados a cogerle el teléfono. Un sábado a las 7 de la tarde, es que la ficha de este producto, la foto está pixelada, no carga bien. Hay que mirar eso. Sábado a las 8 de la tarde. A lo mejor no voy a coger el teléfono o no estoy obligado a coger, que depende de lo que haya pactado. Entonces, eso también tenéis que, y ahí tenéis que jugar siempre a vuestro favor. Es decir, no por quedar bien o por ganar el cliente tengo que decir que respondo a todo 24/7 o que las incidencias estarán resueltas a un plazo máximo de 48 horas. Lo pondré si de verdad tengo esa estructura y si me quiero comprometer a eso, porque al final si lo firmo, hay un documento, un papelucho que me pueden exigir el cumplimiento y en caso de que no cumpla, pues las responsabilidades derivadas del mismo. Entonces, al final esto, la elaboración de contratos o de acuerdos para desarrollo es un poco de sentido común. De lo que pides
de lo que puedes ofrecer y de lo que necesitas que la otra parte te dé o que colabore contigo, ¿vale? Porque vosotros, más allá de la parte técnica, tenéis que tener una relación fluida. Entonces, las comunicaciones normales, yo lo que haría sería que pondría una cláusula en la que pondría que las partes pactan que toda comunicación vinculada con el contrato se realizará por los siguientes medios, que puede ser, lo normal es que sea por correo electrónico. Entonces establecéis la dirección concreta de correo electrónico que queréis que se utilice para el buzón o para el envío y la recepción de las comunicaciones. Pondréis una hora, decir, vale, la comunicación se hará dentro de la jornada laboral, que comprenderá con carácter general pues de 9 a 6 o de 9 a 7. Si una comunicación llega a las 9, se entenderá realizada en el próximo día hábil siguiente. Es decir, no tengo por qué abrir el correo electrónico ni se entenderá que me has enviado nada hasta el día siguiente cuando empiece el trabajo. ¿Por qué? Porque eso afecta a los tiempos de respuesta y a las quejas. Evidentemente, le diría, de acuerdo con mi calendario laboral, si estoy en Vigo, pues sería el día en Vigo para que no sea el día de la Reconquista y yo tenga que estar trabajando. Entonces lo adaptaría a eso. Pondría, si las partes cambian la dirección de correo electrónico, en caso de que pongamos un correo electrónico, y no me dices nada, después no me puedes decir es que te he enviado desde no sé dónde el correo para que me vieses esta incidencia. Si no me has advertido, si no me has advertido, se entiende por qué no está hecha la comunicación. Y si vas a cambiarlo, lo que tienes que decir, oye, mira, José, pues mira, donde antes te decía que te iba a enviar un correo electrónico desde arroba no sé qué, ahora no es esa, es esta otra. Entonces, y a partir de ahí, esas comunicaciones sí que valdrían a efectos legales de percepción y de recepción. Otra cosa es que tú tengas sentido común y que veas que te viene un correo del cliente y tú libremente decides si lo vas a atender o no lo vas a atender, aunque te venga de una dirección distinta. Pero lo importante es si yo quiero tener un medio de prueba que acredite la circunstancia concreta. En este caso es la comunicación, que siempre que te van a escribir a las 10 de la noche no es para felicitarte por el buen trabajo que has hecho. Siempre te van a decir, conéctate o arréglalo o lo que sea. Y tú dices, pues no, porque estoy en mi casa. Y lo mismo, ¿hay que haría yo para la comunicación de vosotros? No usaría el burofax de toda la vida, o en caso de que estemos enfadados. ¿Por qué? Porque me cuesta 35 euros un burofax. Lo que haría sería coger un servicio de correos electrónicos certificados que suelen andar por 1 euro o algo así, el envío del correo. No tengo que ir a correos, oficina física, andar con el traspapel, de hacerlo en papel, que me lo escanee el señor de correos, que lo envíe, etcétera, sino que mando el correo certificado, con acuse recibo, te llega una notificación de que se ha enviado y que lo ha entrado en la bandeja de entrada del destinatario y otro acuse que dice lo ha abierto. Entonces ahí también ya tú ya tienes 2 medios de garantía de que lo has enviado y que tiene conocimiento de. Vale, esto va, por ejemplo, también ahora que una modificación procesal para poder presentar una demanda, primero las partes tienen que intentar resolver el asunto de una manera amistosa. Le llaman más medios alternativos de solución de conflictos. Eso significa que tenemos que intentar negociar. Vale, pero si yo intento comunicarme con él y no tengo medio de acreditar que le he enviado la comunicación, pues tenemos un problema. Entonces ahí, pues eso, haces el burofax si vas a un abogado toda la vida o coges el correo electrónico certificado y ahí acredita, ¿vale? Y dices al juez, mira, que yo lo he intentado varias veces y esta persona no me hace caso, le he propuesto esta solución y no me hace caso, vamos a juicio. Entonces el juez te dice, bueno, el letrado de la Administración de Justicia te diga, no vale. Entonces la comunicación es importante, ¿vale? Para todo, para el envío de materiales, para todo, no solo para pelear. Te quería preguntar si el cliente no contrata un mantenimiento y no reflejas en el contrato una garantía expresa, por defecto hay algún tipo de... Ahí te van a sacar una ley y te van a decir que hay una ley que a efectos de consumidor es una garantía del software, que es de 6 meses. De 6 meses a 1 año, te van a sacar eso, porque la persona va a estar enfadada, va a ir a un abogado, el abogado declara en Google le saldrá garantía software 6 meses y te enchufará eso. Entonces, al final lo que tienes que tener claro es que las reglas generales de las garantías se aplican, ¿vale? Nosotros tenemos que responder por el trabajo que hayamos hecho. Es decir, tenemos que hacer un contrato que nos favorezca a nosotros, pero no nos debemos pasar de vueltas a la hora de liberarnos totalmente de las manos. ¿Por qué? Porque eso genera malestar en la otra parte y aparte nos va a traer problemas, ¿vale? Porque el consumidor, si es un particular, pues tiene unas garantías que sabes que, aunque aquí no aplican para productos nuevos, son 3 años y usados o reacondicionados es 2 años, lo subieron, ¿no?
pero para software son 6 meses. Y creo que en el estándar del uso del sector también anda por 6 meses, un año, dependiendo del volumen y del tipo de desarrollo. Con lo cual, yo no establecería garantías como en el sentido de tal, sino le diría que la pruebe 3 meses. Y si en esos 3 meses no se manifiesta ningún tipo de incidencia o vicio en el uso de la misma, se entenderá que está entregado correctamente de acuerdo con las funcionalidades y requerimientos solicitados por el cliente, de acuerdo con lo que se establezca y describe en el anexo tal, y por tanto, si quiere cualquier cosa a mayores, que pase por caja y pague. Eso lo pondría así, más o menos. Un lenguaje quizás a lo mejor no tan así de domingo por la tarde, pero así. ¿Alguna otra duda más que queráis? Aprovechad que hoy nos cobro, ¿eh? Bien, otra de datos que era el encargado, el responsable Y el interesado. y el interesado. Si aparte de la web le gestionas un newsletter, estás ahí gestionando datos de clientes del cliente. Sí. Ahí eres responsable y encargado. Las dos cosas también. Sí. Pero porque son dos servicios distintos. Y eres encargado, y ahí la diferencia entre responsable y encargado cuando vosotros asumáis control de otro es que hay una cosa que se llama contrato encargado de tratamiento de datos, que es el artículo 28 del reglamento, que establece el contenido mínimo que tiene que tener. Es decir, coges lo que pone en ese artículo y eso es lo que tiene que estar reflejado en el contrato. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo soy responsable, a mi encargado, a la persona en que voy a subcontratar, no estoy obligado, estoy obligado a decirle, vamos a firmar este contrato encargado del tratamiento. Pero si yo soy el encargado, es decir, si a vosotros os contratan como encargado y asumís el rol de encargado, no tenéis que voluntariamente promover la formalización de ese contrato. Y negaré haberlo dicho esto. ¿Por qué? Porque si vosotros hacéis eso, os estáis pegando un tiro en el pie. Porque estáis poniendo de manifiesto que hay un cumplimiento, entonces sí que os van a sancionar. Pero a ti no te pueden sancionar directamente porque la iniciativa la tiene que tener la otra parte que te está contratando como encargado para obligarte a formalizar el documento. Entonces ahí, si vosotros no lo promovéis y sois encargados, en principio no os va a pasar nada porque ya te digo, salvo que tú lo manifiestes y entonces se iniciará el procedimiento y puede acabar en sanción. Pero si sois responsable a todo aquel, por eso os digo que a todo aquel que subcontratéis en vuestros proyectos, tenéis que hacerlo contrato de encargado. Y el contenido es el artículo 28. Hay una página que es la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene una página web que, a diferencia de las muchas páginas de las administraciones públicas, es bastante útil. Y tiene una sección que hace referencia, y de hecho tenemos internet, podemos usarla, que es, a ver si me acuerdo cómo se llama, que tú te puedes sacar modelos de protección de datos, ¿vale? Haciendo el formulario o el cuestionario que ellos mismos te dan. Entonces te sale una documentación básica. Te van a sacar un disclaimer en donde te dicen que estos documentos no es asesoramiento legal y que, por tanto, si te cae alguna sanción por ellos mismos, no les puedes decir que es que lo has hecho con ellos. Debería ser... ¿cómo se llama esto? Es... En principio es verificables. Facilita. Facilita RGPD. Es un servicio que viene de la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí le dais enlace a la herramienta. Y aquí os va a pedir una serie le dais a siguiente, y aquí le tenéis que decir que ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Porque esto es una lista de los datos especialmente sensibles. Ahí veréis que pone cuestiones de sanidad, religiosas, orientación sexual, de opiniones políticas, este tipo de cosas. Si en alguno de estos decís que estáis tratando algún tipo de estos datos, como por ejemplo, si vais a hacer una página web para una clínica dental o para un hospital, estos documentos ya no os valdrían, ¿vale? Porque estamos tratando datos especialmente sensibles. Pero si estamos haciendo una web para meter sellos, os valdría, ¿vale? Entonces le dais a ninguno de los anteriores
Siguiente, ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores, y leer, no falta. Vale, y aquí os va a empezar a pedir datos. Vale, es un cuestionario que vosotros le ponéis vuestro nombre, le vamos a poner el que sea para rellenarlo, y al final va a generar un documento doc, perdón. Aquí hay que poner números reales, porque si no, no lo recoges. Vale. Aquí vais poniendo vuestros datos. Aquí te dice, tratas datos de tus clientes personas físicas, porque sabemos que protección de datos solo se aplica a personas físicas, ¿vale? No se aplica a personas jurídicas, empresas. La normativa. Decimos que sí, pues si no, no tiene sentido. ¿Y un autónomo se considera un autónomo? Un autónomo, si factura como autónomo, es persona física. Si factura a través de una SL, es persona jurídica. Ahora aquí pues vais marcando. ¿Qué datos tratas de ellos? Pues datos bancarios, datos académicos, no. Lo que queremos es que nos paguen datos bancarios. Identificación. Características, pues a lo mejor no, ¿sabes? Pero puede que sí, pero puede que no. Marque para qué utilizan los datos personales que solicitan, pues para facturar. Si queréis meterlo después en vuestra newsletter y seguirle enviando comunicaciones porque queréis fidelizarlo como cliente y seguir mandándole cosas para que os contrate otras cosas, pues aquí tendríamos que decir, quiero usar esos datos no solo para pagar, para que me paguen, sino para comunicarme con él, ¿vale? Porque si no, no tenemos base de legitimación. Entonces le podemos poner enviar publicidad, servicio postventa y fidelización. Cumplimiento de obligaciones legales. ¿Con quién compartimos esto? Pues evidentemente con la agencia tributaria, con bancos y otro es opcional, la gestoría, lo típico que nos hacen los trimestres, ¿no? Datos de la, entonces te va a pedir, y dime quién es la gestoría, porque la gestoría va a asumir el rol de encargado de tratamiento de datos, entonces necesita incluirlo en la documentación. Y aquí descripción, emisión de facturas o realizar los trimestres, es decir, el servicio que os prestan ellos, ¿vale? Su organización trata de potenciales clientes personas físicas. Tenemos una newsletter, tenemos el correo electrónico de nuestros clientes o potenciales clientes, sí, eso es un dato. Sabéis que el concepto de dato, efectos de protección de datos, es toda información que permita identificar de manera directa o indirecta a una persona física. El correo electrónico se suele entender como un dato personal, ¿vale? Y si pones info o contabilidad, ¿estaría fuera o...? Se suelen incluir porque para usar los correos hay que tener el consentimiento expreso, aunque normalmente suelen ser más flexibles, igual que con los correos electrónicos de empresa, se suelen ser más flexibles. Si pone Antonio @ no sé quién, no sé cuánto, es un dato personal, pero el ser de empresa está más en el limbo, es decir, no es tan directo, ¿no? La obligatoriedad. Ahí depende un poco del funcionario de la agencia que esté más o menos enfadado y que quiera seguir adelante o no, ¿sabes? Entonces aquí vas marcando los datos que vas obteniendo. Es un poco un formulario, ¿vale? Bueno, es un formulario. Y ponemos cualquier cosa. Aquí ponemos que no, ¿vale? Porque no nos comparto con nadie más. ¿Tenemos empleados? Vamos a decirle que no tenemos empleados porque somos autónomos. ¿Trata datos de candidatos? ¿Aceptamos currículums vitae de gente que quiera trabajar con nosotros? ¿Sí o no? Si le decimos lo normal es que no, porque ya bastante tenemos con nosotros mismos. Organización trata datos personales de proveedores, personas físicas. ¿Tenemos alguna persona a la que contratemos? ¿Ese diseñador, persona física, amigo nuestro que nos factura? Sí, ¿no? ¿Qué tratamos? Los datos bancarios para facturación y para enviarle pedidos. Pedirle pedidos. ¿Tenemos videovigilancia en casa? No. O en la oficina, decimos que no. Aquí si estamos en un coworking, por ejemplo, en unas instalaciones, pues tendríamos que ver cómo está gestionado por ese sitio donde tenemos la oficina o el puesto de trabajo. Contrata terceras empresas es decir, tenemos SiteGround o cualquier otro para los hosting y todo esto, pues le decimos que sí o que no. Si le decimos que sí, se nos va a desplegar y nos va a pedir más datos de las empresas, ¿vale? Y así hasta el fin de los días. Solo tenemos una,
Vale, entonces aquí me dice el disclaimer de responsabilidad. Se te va a generar un documento doc. Tiene la información esencial básica en materia de protección de datos, pero yo no me responsabilizo de que esto esté bien. Vale, por tanto, si yo te voy a sancionar por haber usado un documento que has generado en mi página web, yo no tengo la culpa. Entonces ahora te descarga el... Y esto ya os digo, usar este servicio es mejor que copiarlo del internet, ¿vale? Entonces ahora se os genera un documento doc, que son como 50 o 60 páginas, en donde se ven cada una de estas cosas que hemos ido rellenando, ¿vale? Vale, por defecto, aunque le digas que no, te genera el cartelito de la vigilancia. Y después aquí te está poniendo lo mismo. Tratamiento de datos de clientes. ¿Ves? Esto es la cláusula que ellos te proponen que deberías incluir en tu contrato de desarrollo. Si la comparamos con la que nos hizo Gemini, pues vemos una diferencia bastante interesante, ¿no? Esta es la cláusula de protección de datos, ¿vale? La que antes vimos que era ese encargado de tratamiento que tenía solo 2 líneas, ¿vale? Pues esto lo cambia aquí. Como veis, en donde está la X es la información que yo no le he proporcionado y que le debería haber proporcionado. En la arroba no sé qué, la dirección de correo electrónico, etc. Y os pone que en no sé qué, es decir, en nuestra empresa, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales, lo que os decía antes, ¿no? Y atender las posibles responsabilidades que pueden haber derivadas del cumplimiento de la finalidad. Los datos no se cederán a terceros, salvo que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si estamos tratando sus datos. Estos son los derechos que tienen las personas, ¿no? Acceso, ratificación, subversión, portabilidad, oposición, limitación, etc. Y me los tienes que pedir a esta dirección, identificándote correctamente. No le tenemos que pedir el DNI, ¿vale? Que eso es la típica cláusula que si lo veis de los documentos antiguos, se decía que tú... yo no sé si... Imaginaros que yo soy una persona que os ha pedido un presupuesto, ¿vale? Para que me hagáis una web, pero no sale adelante el proyecto. Y dentro de 5 años digo, yo creo que esta persona ya le había pedido algo y creo que tiene mis datos. Voy a preguntarle. Entonces te mando un correo. Y tú le dices, vale, para entender tu derecho primero tienes que identificarte que eres tú. Mándame una copia de tu DNI. Eso es lo que se hacía antes, ¿vale? Pero ahora eso no está permitido porque se entiende que estás tratando más datos de los necesarios. Y al final lo que dices es que si no estás de acuerdo, porque puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Entonces esto es lo que ellos te proponen. Es la cláusula que te proponen para incorporar en el contrato de prestación de servicios. Después aquí viene lo de los consentimientos para meterte en nuestra base de datos y pueden enviarte comunicaciones comerciales y todo este tipo de cosas. Después viene el contrato encargado con la gestoría. Esto, ya os digo, vosotros podéis hacerlo sin ningún dinero, ¿vale? Y ahí vienen las condiciones, esto es el artículo 28. Es decir, os va a generar la documentación esencial básica, ¿vale? Que entiendo que ya todos vosotros tenéis, porque si somos profesionales que estamos trabajando, entiendo que todos ya cumplimos la protección de datos, aunque sea muy básica. Pero os da una visión, ¿sabes?, de lo que ellos incluirían, por ejemplo, para ese contrato que queréis firmar o esas circunstancias que queréis hacer. Y os lo recomiendo usar esto antes que copiarlo de internet o de cualquier otro sitio. Bueno, ¿queréis que os aclare alguna otra cosa más? ¿Qué os parece? Como nos echan a las 9:30 de aquí, seguimos hablando fuera con una cervecita y unas patillas, una Lo que pelota. vosotros queráis. ¿Sí? Sí. Bueno, pues primero damos un aplauso. Hacemos entrega de uno de los patrocinadores, Instituto de Estudios Vieneses.